Hola, mi nombre es Sharimia Dewes y he hecho una presentación de contabilidad de costos. Me he enfocado mucho más en el tema de conceptos, ya que siento que en el área administrativa, que es un poco donde yo estoy más involucrado, es mucho más interesante reforzar la conceptualización del tema de contabilidad de costos y no estoy diciendo por este motivo que la parte de hacerla, la parte mecánica no sea importante, pero creo que a veces eso está muy distante a lo que realmente hacemos, pero sí comprenderla nos hace acercarnos más a la toma de decisiones y principalmente poder asumir un proyecto como implementar una contabilidad de costos cada vez más eficiente dentro de la empresa y todo esto se va a hacer si tenemos un claro e internalizamos todo lo que tiene que ver con conceptos en el tema de contabilidad de costos. Quería empezar tomando en cuenta cómo ha desarrollado la contabilidad de costos en función de que en principio se hablaba mucho de fijar precios y valorización de inventarios y sí creo que eso era demasiado corto, además porque el tema de fijación de precios en mi modo de ver es muy limitado, dado que sí pienso que en el 90% o 99% de las empresas no se puede fijar los precios. Básicamente el mercado fija los precios y lo que tenemos que descubrir es si podemos tener una empresa que sea lo suficientemente eficiente para competir en el mercado o si no tenemos la eficiencia ahí tenemos que darnos tiempo. De todos modos, creo que la forma moderna de contabilidad de costos nos abre muchísimo más el espectro y además se va a hacer un proyecto primero mucho más interesante en la toma de decisiones. Entonces, actualmente la contabilidad de costos en su forma moderna sirve para tomar decisiones, medir eficiencia, ayudar a mejorarla, contribuir al planeamiento de la empresa, o sea, está enfocado muy directamente en el tema administrativo. Eh, Creo que es importantísimo eso porque la contabilidad de costos lo que intenta es dar información en tiempos reducidos y eso hace que podamos nosotros como empresa reaccionar rápido a lo que está pasando dentro de los procesos internos de la empresa, así no sean siempre procesos de producción en serie. Eh, Eso quiere decir que la contabilidad de costos lo que quiere es darnos información confiable todo el tiempo a tiempos reducidos y sobre todo, y no necesariamente pensar en la relación con externos, sino que nos está dando todos los documentos de un registro interno y nos hace darnos cuenta en qué parte o qué secciones de la empresa se encuentran nuestros inventarios, es decir, si están en traslado, en elaboración o en producción, y eso hace que tengamos un control mucho más grande de la ubicación de dónde están nuestros costos, o sea, dónde está nuestra energía financiera. Creo que, y en esto me pareció muy interesante, la contabilidad de costos es un paso que tiene que venir después de haber implementado una contabilidad estructurada. Y eso es algo que en la actualidad y con mi experiencia en pymes es muy difícil. Creo que muchas de la contabilidad se ha enfocado mucho en resolver problemas con el Estado, o sea, pagos de impuestos y cosas así. Y ahí, si no se hace bien, lo que está botando esta contabilidad de costos son un montón de datos inexactos y confusos y se puede entrar a hacer este desarrollo para nada o generas un montón de información que probablemente puede ser más riesgosa que no tenerla. Entonces, ¿qué es la contabilidad de costos para mí y cómo tiene que estar una empresa en su momento? Eso significa que es un proyecto complicado, es un proyecto de mucho compromiso desde el área administrativa eh, y tiene que venir desde todo un proceso de mejorar la contabilidad interna, tratando de tener centros de costos claros, saber quién gasta los esfuerzos económicos que tenemos, quién los gasta, dónde se consumen, cómo se mueven, para que luego la contabilidad de costo asuma esta información y pueda darnos resultados eh, confiables.
Eh, Como digo, esta importancia para la gerencia en la contabilidad de costos eh, es lo que hace a la vez que sea interesante asumir un proyecto de contabilidad de costos que a mi forma de ver no es sencillo. Eh, Creo que lo que nos obliga ahora al tener esta obligación de tener más y más información, especialmente en escenarios abiertos, y creo que actualmente por la coyuntura política los escenarios se van a abrir mucho más y eso nos hace ser mucho más eficientes, porque si tenemos escenarios políticos más cerrados, tendemos a no necesitar estas herramientas con tanta rapidez, pero actualmente creo que si queremos ser competitivos o si queremos ser empresas de exportación, tenemos que tener muchísima información de costos, porque como dije anteriormente, yo sí creo que los sistemas, eh, sí creo que la economía es la que rige los precios en el mercado. Y la contabilidad de costos ahora lo que hace es decirnos si usted es lo suficientemente eficiente para competir en esos mercados o espere un momento. Para mejorar los costos, obviamente, tenemos que incrementar productividad. Y eso es eh, la razón de saber eh, dónde está nuestra energía y cómo vamos a mejorar esa productividad sabiendo cuál es la circunstancia actual. Para eso yo sí creo que lo importante, ya entrando mucho más al tema de conceptos, tenemos que conocer muy bien los elementos constitutivos del costo, que son las materias primas, la mano de obra, los gastos de fabricación y los costos de distribución en general. Eso significa que la contabilidad tiene que tener muy claro dónde se están consumiendo estas energías. Para esto también tenemos que tener muy claro la clasificación de los costos y ahí sí yo los veo que esos costos se clasifican entre costos directos y costos indirectos cuando estamos hablando de la claridad de su clasificación. Es decir, los costos directos son aquellos que son muy claros de definir. Un objeto que entra dentro de un producto, no hay duda que está utilizándose en ese proyecto, en ese producto. Los indirectos son todos aquellos que no son muy claros. Eso quiere decir la energía, la persona de contabilidad, los registros que no se ven claramente dentro del costo del producto, pero que forman parte de su producción. Por otro lado, también los fijamos entre cómo varían los costos en relación al volumen de productividad. Eso significa que tenemos costos fijos y costos variables. Y los costos fijos lo que son es todos los costos que van a existir aunque no produzcamos ningún producto. Mientras que los costos variables son costos que eh, existen en función de la cantidad de producción. Y eso es interesante porque dependiendo del tamaño de la pymes o dependiendo del tamaño de la empresa, puede haber momentos en que se tome la decisión de incrementar costos fijos, tal vez si es que eres una empresa muy grande, o prefieres manejarte en función de costos variables si estás empezando. Los tipos de inventarios que tenemos que manejar son los materiales directos, el inventario de producción en proceso y el inventario de productos terminados. Es decir, una vez que tenemos una empresa de producción, tenemos que saber dónde se están moviendo los inventarios y en qué áreas están en ese determinado momento. Los inventarios de materiales directos son todo lo que está en bodega, mientras que los inventarios de producción en proceso son los que ya están en un proceso de transformación. Y los inventarios de producto terminado son todos los inventarios que están antes de salir a la venta. Y eso sí es importante porque si estamos hablando de movimientos en bodega, dónde están, tenemos que básicamente en la actualidad los costos de bodegaje o los costos de traslados pueden ser muy altos. Tenemos que manejar la cantidad de movimiento de inventario de acuerdo a la situación de producción y del mercado en
En algunas empresas que yo he conocido, como BMW, ya no existen inventarios de productos terminados. Básicamente producen los carros en función de la venta y la venta va jalando el inventario para no tener ningún costo de bodegaje. Los sistemas de costeos. Básicamente tenemos dos tipos de sistemas de costeos que tienen que ver con el proceso productivo. Eso quiere decir que tenemos costos de procesos y costos por orden. Los costos en procesos se utilizan más para empresas de producción en línea, donde los procesos suelen ser repetitivos y lo que queremos es armar un costo a largo plazo y saber cuál es su costo de valor unitario. Para esto tengo que aclarar que en realidad el objetivo del cálculo de costos es saber el valor unitario de las cosas. En cambio, los costos por órdenes son cuando trabajamos productos que tienen un principio y un final o que son diferentes el uno del otro. Es decir, yo no sé, podemos hablar de la producción de un barco con ciertas especificaciones o en casos de un libro que solo empieza en un punto y termina y se acaba su proceso por órdenes. Y después tenemos los costos, los sistemas de costeo según su proceso de determinación. Eso quiere decir que hay costos resultantes, que son los que se calculan al final de la ejecución, y los costos predeterminados, que son los que se calculan antes de la ejecución. Esto es muy importante porque cuando un cliente nos llama y nos pide una cotización, si trabajamos en un sistema de costos ya no nos podemos basar en la realidad. Tal vez si tenemos un proceso continuo, tenemos una mayor cantidad de información o tenemos que cerrar el periodo en un mes y determinarles cuáles han sido los costos de que se ejecutaron del proyecto. Pero tenemos que también trabajar en costos que se calculan predeterminados. Esos costos también se dividen en dos tipos: los costos estimados, que se basan básicamente en la experiencia, que estimamos los costos de acuerdo a lo que sabemos cómo han funcionado y eso nos genera un margen. Y los otros costos son los costos estándares, que se generan en las mejores prácticas productivas, o sea que más o menos vemos cómo se ha producido esto anteriormente y a partir de eso generamos un costo. Lo importante de tener claro y hacerlo bien en estos procesos es porque podemos tender a una sobrevaloración de nuestros productos y eso puede bajar nuestra competitividad si no los tenemos claros. Por último, creo con esto ya termino en el tema de conceptos y creo que ha sido como una experiencia muy interesante entender cómo un proceso de costos no solamente, como lo dije al principio, sirve para valorizar tus productos, sino cómo te ayuda en el área administrativa y mejorar tu competitividad y saber si podemos competir con nuevos productos en mercados mucho más abiertos, que creo que es a donde deben dirigirse las empresas. Muchas gracias.